Nuestro invitado de hoy es economista de la UBA, estudió también en el exterior y fue investigador, tal vez lo sea en el futuro, de vuelta, pero hoy es secretario de Comercio de la Nación. ¿Retiraste el secretario de Comercio de la Nación? Bueno, ahora. Totalmente, ¿no? Ya me jubiló prematuramente. Sí, es verdad. Bueno, por debajo de los 40 debe tener por ahí, Augusto. 40 recién cumplidos. 40 recién cumplidos. Ya está jubilado. El señor se llama Augusto Costa. Te agradecemos muchísimo por venir acá a nuestro primer programa, Augusto. Entonces les comentaba, él es secretario de la Nación y aparte forma parte del equipo económico que encabeza el ministro de Economía, Axel Kicillof. Bueno, Augusto, bienvenido aquí a Bestiario. Quería comenzar preguntándote por algo bien coyuntural. Esta semana, vinculado a la agenda, esta semana te reuniste, pero vinculado a la agenda inflacionaria también. Esta semana te reuniste con las automotrices, ¿verdad? Y un poco les pusiste el freno, para casi la redundancia, para que se contengan con los aumentos de precios que ya aplicaron este año y que el año pasado aplicaron fuertemente. Sí, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y la verdad es un placer estar hablando de estos temas de esta manera y poder también compartir la visión que nosotros tenemos, siendo secretario de Comercio. Después, como investigador, más adelante, ya que me retiraste, tendré posibilidades de encarar la cosa de otra manera, pero ahora te lo digo como funcionario y, como vos decías, como responsable también de llevar adelante cuestiones centrales de la política económica, como tiene que ver, en este caso, con la relación con el sector automotriz, que lo que hicimos esta semana fue juntarnos para, como vos bien mencionabas, establecer las pautas y lo que se espera, las expectativas para el 2015, después de que tuvimos en 2014 un año complicado para el sector en cierto sentido, pero que no dejó de ser uno de los 4 o 5 mejores años en materia de producción automotriz de la historia, algo que también muchos están tratando de callar o de silenciar porque apuntan a comunicar solo las partes negativas de las historias, que todas las historias tienen parte negativa y todos los sectores tienen desafíos y el sector automotriz es uno de ellos. Entonces, nosotros lo que hicimos con las terminales, con las automotrices, es discutir sobre qué perspectivas tenían para este año. Ellos presentaron cada una de las terminales qué esperaban en materia de producción, en materia de ventas para este año, y en conjunto el mercado se espera un incremento de 6% respecto al nivel de 2014, que como dije fue uno de los mejores 4 años de la historia. Entonces nosotros, ante esa perspectiva, empezamos a detectar ciertas inconsistencias entre lo que ellos esperan con las políticas que ellos aplican en ciertos aspectos, como puede ser la política de precios o también cierta falta de compromiso, de cooperación con lo que fue el desarrollo del plan Procreauto, un plan pedido por el sector que después tuvimos que enfrentar con la desidia en muchos casos del propio sector para poder cumplir con todos los compromisos que ellos mismos habían pedido y asumido. Entonces, ante esas inconsistencias, esas dificultades, lo que hicimos fue poner de manifiesto cómo la política que ellos aplicaban atentaba contra lo que decían que buscaban. Entonces ahí ya aparece una segunda cuestión. ¿Realmente ellos quieren vender autos, quieren producir más? Porque muchas veces sus actos los contradicen y muchas veces la especulación en el sector también termina generando resultados peores de lo que deberían haber ocurrido en un contexto internacional muy complicado también, porque no hay que olvidar que el 60% de las ventas del sector automotriz van a Brasil. Y Brasil no tuvo un año precisamente feliz, sino que tuvo el peor año de los últimos 15 en materia de industria automotriz. Por tanto, las exportaciones de Argentina a Brasil cayeron un 17%, y eso explica también parte de la dinámica del sector. Entonces, ¿qué fue puntualmente lo que detectamos? Que la suba de precios que tuvieron muchos modelos en el año 2014 fueron completamente irracionales desde el punto de vista de una lógica económica, donde en un mercado las empresas compiten y no puede haber una disociación, un divorcio muy grande entre la evolución de los costos y la evolución de los precios. Bueno, no ocurrió eso en este mercado y hay modelos que aumentaron 60%, 70% durante 2014 y no tiene nada que ver ni con el impuesto, ni con la supuesta falta de dólares para comprar autopartes o para los insumos, sino que tiene que ver con una política deliberada de tener mayores márgenes afectando el volumen de ventas en el mercado. Entonces, es hasta antiempresa, es autoinfligirse un daño para ellos, ¿o no? En el cálculo empresarial evidentemente no, porque por algo tiene esa política. ¿Cuál es la lógica empresarial? Prefiero vender menos autos pero con un margen mucho mayor para tener mayor rentabilidad.
Ahora, después, ¿qué termina pasando? Que se venden menos autos, que los argentinos accedemos a menos posibilidades para acceder al 0 kilómetro, y después tenés las consecuencias en materia de empleo, de suspensiones que hubo por políticas del sector de maximizar rentabilidad empresaria, algo que para muchos sectores de la sociedad argentina, para algunos en realidad pocos, parece no ser un problema, porque el empresario siempre tiene razón y el empresario siempre tiene que ganar lo máximo que puede. Ahora, en este caso se demuestra que ganando lo máximo que puede genera resultados que son perjudiciales para el sector y para, por supuesto, los trabajadores y los consumidores argentinos. Y en el caso de los bienes que son de consumo masivo, ¿vos también haces esa lectura de que el empresariado prefiere vender menos y caro que vender mucho y, entre comillas, barato o a precios accesibles? La posibilidad de más hablando desde el punto de vista más teórico y económico, ¿no? O sea, la posibilidad de vender menos y caro está relacionada estrictamente con la capacidad de formar precios en un mercado, es decir, tener poder dominante en un mercado, ser un monopolio o un actor concentrado, porque de esa forma vos restringís producción, cobras más caro y tenés más margen de rentabilidad. Entonces, en muchos sectores concentrados, esa lógica empresarial, que como nos enseña en la facultad es la de maximización de beneficios, los lleva a reducir cantidades para vender más caro. Eso en la economía argentina es común en muchos sectores de producción de bienes de consumo masivo, y nosotros vimos cuando nos tocó asumir la Secretaría de Comercio que era una lógica extendida tratar de maximizar margen reduciendo lo que es la cantidad o el volumen de venta. Ahora, estamos viendo últimamente una mayor posibilidad. Permitimos un paréntesis, Augusto. Si escuchan un sonido de agua cayendo, efectivamente es agua que está cayendo acá dentro del estudio. El aire acondicionado se nos descompuso en nuestro primer programa. Espero que sea una muy buena señal. Siga nomás, secretario de Comercio, esa advertencia, por favor. No es que alguno está haciendo pizza ahí al costado, ¿no? Claro, continúe, por favor. Sí, efectivamente, doy fe que está pasando eso. Sí, entonces como venía comentando, eso es una lógica que el empresario muchas veces trata de aplicar cuando tiene capacidad de hacerlo, pero nosotros estamos viendo últimamente que la apuesta al volumen por sobre el margen en los bienes de consumo masivo se está extendiendo mucho más, en gran parte gracias a las intervenciones de la Secretaría de Comercio y sobre todo el plan de precios cuidados, que mostró que lo que tiene que ver con una excesiva ganancia por parte de márgenes y el abuso por parte de los empresarios al transparentarse, que eso es lo que ocurre, terminó siendo perjudicial en términos comerciales para las empresas. Entonces, cuando nosotros vemos la evolución, 5% en enero de 2014 de facturación de los productos de precios cuidados en los supermercados, a 22% ahora promedio, quiere decir que el peso que ganaron esos productos de consumo masivo en la canasta de venta de los supermercados, pero también dentro de la facturación de las propias empresas, significó mayor volumen, con menor margen y pérdida de ventas del resto de los productos. Entonces, y eso encima da ganancias. Entonces ahora lo que nosotros estamos viendo es que a partir de ciertas intervenciones como esta, se puede reducir o limitar un fenómeno que es propio de la lógica empresarial en una economía concentrada. El año pasado, Augusto, de todas formas, más allá de cuál sea el indicador de inflación que uno tome, los aumentos de precios estuvieron entre sus niveles más elevados en los últimos 10 años en Argentina, y efectivamente, por primera vez, no quiero generar una correlación directa, pero por primera vez en mucho tiempo se resintió el consumo popular en términos agregados, se podría decir. O para decirlo de otra forma, el poder adquisitivo estuvo casi a la par o perdiendo un poco, ya viendo tu cara y cómo mueves la cabeza, lo digo. ¿Cuál es tu evaluación de este año pasado, que parece haber sido conflictivo? Y para mí la raíz de eso parece estar en la devaluación de comienzos de año y la aceleración de precios que se vio desde entonces. Sí, que fue el año con mayor inflación de la década, es innegable, y ahí me parece que, retomando la presentación que hacía Javier sobre el problema de la inflación, me parece que sí es propio de la agenda de la derecha o de los sectores más conservadores, agarrar ciertas variables económicas y tratarlas por separado, identificando causas casi unívocas de por qué una variable se mueve, y dejando de lado lo que es el análisis de la complejidad de lo que son los fenómenos económicos. Entonces, cuando nosotros nos subimos esa agenda y decimos el problema de la inflación o el problema inflacionario, sí, uno reconoce el fenómeno, ¿no? Reconoce que el año pasado hubo un fenómeno de aceleración de la inflación respecto a los años anteriores, pero mirar solo esa variable
te hace perder de vista lo que debería ser un verdadero análisis de la situación de una economía basada en objetivos económicos o sobre la base de objetivos económicos y políticos. Entonces, nosotros del gobierno lo que tenemos no son ni metas de inflación, ni objetivos de inflación, ni una obsesión con una determinada variable, sino con todo un conjunto de variables, todo un conjunto de resultados a partir de la dinámica económica, de las políticas públicas, que se pueden resumir en lo que nosotros llamamos un objetivo de crecimiento con inclusión social, que eso incluye metas de empleo, metas de producción, metas de distribución del ingreso, metas de mejoramiento de los sectores más vulnerables en materia de condiciones de vida, de reducción de pobreza, es decir, toda una serie de metas que están vinculadas a ciertas variables económicas y que tiene que ver con el movimiento de las reservas, del tipo de cambio, de los agregados macroeconómicos y de los precios. Pero esa es una de las variables. Entonces nosotros al analizar ese fenómeno, lo tenemos que analizar en su perspectiva histórica y concreta en donde lo estamos viendo, porque si tenemos la tentación de decir, bueno, que haya inflación es malo y que no haya bueno, tenemos que mirar lo que pasa en los países europeos que no tienen inflación, tienen 0% de inflación en este momento, o deflación, que es el gran problema del mundo hoy. O sea, hoy el gran problema del mundo es la deflación, producto de las políticas recesivas que se aplicaron en gran parte de los países centrales y que a partir de la crisis de 2008, luego de una amague de, bueno, vamos a hacer un poquito más keynesiano, volvió con toda la visión más ortodoxa y liberal, y es lo que está discutiéndose ahora con el problema de Grecia, que el pueblo griego le dijo chau al ajuste y todavía tenemos la resistencia de Alemania y de los países más fortalecidos de Europa para seguir con la misma receta una y otra vez. Entonces, yendo al punto ese, es bueno que haya deflación, es bueno que haya... Y si miramos el PBI de Europa, por ejemplo, y está todavía un 2-3% por abajo del nivel de 2008, es decir, en 7 años no tenés inflación, pero la producción de la economía europea está por abajo de lo que fue ante la crisis. Entonces, a eso sumaré los niveles de empleo también, ¿no? Eso, te digo un dato... No, vos que hablabas de considerar la economía... Totalmente, 11,5% de desempleo, el máximo histórico, y con 25% en España. Después, y yo ahí me parece más perverso también esto, del gobierno español festejando que perforó el piso 25% de desempleo hace 3 meses, o sea, está en 24,8, 24,7 y salen a decir se acabó la crisis. Imagínense lo que... Me estás despertando la bestia internacional que tengo allá esperando, Laura Carpineta. ¿Querés dejarle, Javi, una pregunta picando al secretario de Comercio, Augusto Costa, que está con nosotros acá en Bestiario en Radio Cooperativa? ¿Y vamos a una tanda pequeña? Dale, a ver. Te la dejo picando. Volviendo al tema, vos me parece súper interesante lo que mencionabas de los empresarios. Es un tema que yo me pregunto, no te digo todos los días, pero bueno, me lo pregunto bastante seguido. Y es, aparte vos imagino que tenés bastante información y percepción después de haber negociado tanto tiempo ya con los empresarios. ¿Cómo son los empresarios argentinos? ¿Tengo que responder eso ahora? O... No, después de la pausa. Lo vas a responder después de la pausa. Keynes, John Maynard Keynes, 1883-1946. Si falta dinero, basta con fabricarlo, decía. ¿Qué sucedería? ¿Habría inflación? Habría inflación, que el Banco Central imprima billetes. A mayor inflación, menor desempleo. ¿No es así? Pues no. Si se fabrica dinero sin respaldo, la moneda se devalúa y hay que subir los precios. Eso es inflación y la inflación no crea empleo. Sin embargo, él decía que si se devalúa la moneda hay que producir más. Bestiario. Inicio de espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 253 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional podés comprar en 12 cuotas sin interés, porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos, porque cuando compras beneficias al comercio, generás empleo y generás producción. Con Ahora 12 habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional
Nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con aerolíneas argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 253 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. A los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos atados. Bestiario. ¿Qué había quedado, Javi? Había quedado porque muchas veces se dice que uno de los problemas de la Argentina para encarar el camino del desarrollo es que falta que no existe el empresariado nacional, no tenemos burguesía nacional con conciencia. Después de haber negociado tanto con empresarios y seguir haciéndolo todos los días, ¿cómo lo ves vos esto? ¿Qué tienen en la cabeza los empresarios? Es una buena pregunta. Y como toda pregunta de ese nivel no se puede generalizar, ¿no? Pero sí se puede generalizar algo que es evidente, que los tipos defienden sus intereses. O sea, cada uno defiende sus intereses y como en toda economía hay contradicción de intereses entre diferentes actores, incluso entre empresarios, algunos tienen ciertos intereses para que se aplique determinado esquema de política económica, otros para que se aplique otro, entonces cada uno defiende lo que le conviene, ¿no? Entonces acá por suerte tenemos cierta parte del empresariado que es consciente de lo que significaron estos 11 años de reactivación industrial, de generar condiciones para que muchas industrias y muchos sectores que habían quedado fuera de la posibilidad de producir y de competir hayan tenido la oportunidad de vuelta, y ese empresariado la tiene muy clara, y cuando negocia, cuando viene y se sienta, entiende con quién está hablando y qué tipo de objetivos están detrás de la política económica del gobierno. Pues por supuesto, quienes entienden que hay otro esquema de política que es mejor y que por supuesto beneficia a los sectores más concentrados o deja fuera gran parte de las pymes o el empresariado, negocian en nuestro lugar, tienen presionan de otra manera, pero lo perverso es cuando te vienen a hablar no en función de sus intereses o te dicen, bueno, esto es lo que me conviene a mí. Si te habla en nombre de la gente, los trabajadores, claro, que hizo ahí es el muy discurso perverso. liberal que consiguió diferenciar al empresariado de ser un actor político, digamos, no juegan como tal dentro del discurso principal. Exactamente, y no tienen ningún tipo de connotación política o de objetivo también de influenciar para su propio beneficio en determinadas decisiones de política. Entonces, eso lo vi muy claro, por ejemplo, cuando fueron las discusiones de las leyes de defensa del consumidor en el Congreso, donde desfilaban empresarios que claramente, solo estaban hablando en nombre de ellos y venían con discursos de esto va a perjudicar a los trabajadores porque no van a venir inversiones, se van a quedar sin empleo. Yo digo, muchachos, hablen por ustedes, no hablen por la gente y por los trabajadores, eso es que no son nosotros. Entonces, muchas veces esos son los planteos que nosotros recibimos de una manera bastante cínica. Entonces no te podría decir, bueno, acá hay empresarios que entienden qué es lo que está en juego y otros que no. Yo creo que todos entienden lo que está en juego y todos tienen claro cuál es el esquema de política que beneficia a sus intereses. Entonces, ahí, tomando lo que vos decís, si nosotros estamos esperando de gran parte del empresariado que que asuma, digamos, lo que le toca y que esté a la altura de las circunstancias, porque también muchas veces ante el empresariado o el sector del empresariado que claramente que asuma, digamos, lo que le toca y que esté a la altura de las circunstancias, porque también muchas veces ante el empresariado o el sector del empresariado que claramente está en contra de las políticas de gobierno porque le cortó los privilegios o porque benefició a otros que realmente representan gran parte del trabajo en Argentina, que salga a dar la cara y la voz en función de lo que son sus propios intereses, porque muchas veces parece el gobierno peleándose contra un sector empresariado
por capricho o por mala praxis o por lo que sea, y acá estamos defendiendo, y esto queda muy claro, un esquema de desarrollo que creemos que es el único que tiene viabilidad para Argentina, que es crecimiento con industrialización para que haya trabajo digno y potencial futuro para el país. Claro. En el contexto ese que vos marcás del programa de crecimiento que llevan adelante, ¿cuál es la situación con el tema de las importaciones? Porque en estos días también se volvió a agitar ese avispero, con en teoría dólares que no se les dan a las empresas para realizar operaciones. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que busca el gobierno hoy con ese tema? Y posibilidad de problemas de abastecimiento, y que empresas pequeñas afirmaban los importadores que las perjudicadas ya no eran las empresas grandes, esta incapacidad de conseguir los dólares, no ya solamente las autorizaciones para importar los productos, sino que ahora eran empresas pequeñas que tienen menos capacidad de negociación con sus proveedores, menos posibilidad de recurrir a un crédito. Lo que tiene Argentina es un esquema de administración de comercio que apunta a buscar previsibilidad, tanto para las empresas como para el gobierno en materia de administración de divisas, pero también tiene un claro objetivo económico, de generar incentivos para la sustitución de importaciones, para la consistencia de variables macro como la balanza comercial, la balanza de pagos, de generar incentivos para inversión. Es decir, es un esquema de administración de comercio que tiene, por supuesto, su lógica de funcionamiento y que desde... No parece muy compartida por algunos sectores del por algunos sectores. Bastante coincido con vos, Tomás. Amplificados. Claro, y se relaciona con lo que venía diciendo antes. Cuando nosotros nos juntamos con el sector del empresariado que entiende cuáles son los objetivos de la política de administración de comercio y que entiende que lo beneficia, los tipos están a favor, y de hecho gran parte de las pymes argentinas está a favor del esquema de administración de comercio. Es falso que es un sistema que no funciona, que es ineficiente, todo lo contrario. Obviamente, empresas que tienen intereses en que no haya ningún tipo de limitación o de análisis de consistencia de lo que están pidiendo para importar, esas empresas son las que salen a hablar y son las que les ponen el micrófono. Y hay muchas veces ni siquiera ponen el micrófono a los empresarios, sino a supuestos representantes de intereses que son un mamarracho, que sin ningún tipo de dato dicen cualquier cosa solo para deslegitimar a primero al gobierno, después al propio sistema de administración de comercio. Entonces, yendo al punto, a la cuestión más coyuntural, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la administración de comercio, todas las empresas importadoras de Argentina tienen la completa previsibilidad respecto a las autorizaciones de declaraciones juradas de importación, que es el régimen de administración del comercio que tiene la Secretaría de Comercio, porque tienen una pauta de previsibilidad clara que está relacionada no con caprichos ni con nada, sino con una lógica entre lo que es la actividad económica de la empresa y lo que es la necesidad de importaciones. Porque si vos el año pasado importaste por 100 y este año no invertiste, no pensás producir más y no pensás generar más empleo y querés importar por 200, y algo está fallando en la consistencia. Entonces, esas son las cosas que nosotros trabajamos con las empresas y llegamos a una absoluta previsibilidad. Lo que ocurrió esta semana con la segunda fase del proceso importador, que es que una vez que tengo la importación, voy al Banco Central con la declaración anticipada autorizada y giro la plata. O sea, el producto ya llegó al país, querés decir. No siempre, no. Bueno, no necesariamente. Una típica operación es, yo pido la autorización en la Secretaría de Comercio, le digo a mi proveedor en el exterior, bueno, mándamelo, y en ese momento en general se hace un pago anticipado, ¿no? Entonces paga el 20% de mercado. Entonces uno va con la autorización al banco y pide eso. Lo que pasó esta semana, y fue muy coyuntural, y se encargaron de amplificarlo, fue que por cuestiones estacionales hubo una limitación en la autorización de giros de pago al exterior por autorización de importación. Efectivamente, el Banco Central limitó la autorización de giros de... Exacto, no de autorización de importaciones, sino de el giro de divisas para pagarlas. Pero fue una cuestión de 3 días que no se va a extender en el tiempo y que, por lo tanto, no pone en riesgo nada de lo que es el normal proceso de funcionamiento de la economía. Entonces, cuando se agarra de eso para deslegitimar al sistema de administración de comercio, en realidad lo que se pretende es que no haya ningún tipo de traba para ni el ingreso de productos ni para generar condiciones para que se pueda producir rentablemente en la Argentina en un contexto internacional que sabemos es muy complicado. Estamos acá en Bestiario, el nuevo programa de Radio Cooperativa de los sábados, charlando con el secretario de Comercio, Augusto Costa. Te llevo un poco a la política exterior económica de la Argentina. En estos últimos días y con el viaje de la presidenta a China se habló muchísimo de cuánto se expandió la relación comercial con China, de las potencialidades que tiene esta relación, a veces quizás vinculándolo casi a un giro donde se cambia un socio mayoritario por otro, por lo menos discursivamente aparece en los medios.
Ahora, desde la Cancillería, cuando vos participás en la Cancillería y más tarde desde el Ejecutivo, se habló muchas veces de diversificación, de tener una política económica internacional que diversifique sus socios para no caer preso ni de ciertas crisis económicas coyunturales de cada uno de los países y para también tener una política exterior, digamos, a nivel política, digamos, un poco más libre o con más margen de maniobra. ¿Maniobra? Maniobra, me salió. ¿Está siguiendo la presidenta? Sí, estaba pensando eso. Creo que está, digamos, todavía no se alcanzó esa diversificación, entonces me interesaba saber si había algún país en donde estaban poniendo los ojos como para decir, bueno, esta es una buena política o esto funcionó muy bien como diversificación, porque quizás el ejemplo más acabado en la región fue Chile cuando se habló de diversificar, pero con una política, digamos, muy particular en términos de tratados de libre comercio. ¿A quién está viendo la Argentina o qué políticas comparadas está viendo la Argentina en el exterior como para decir este es el tipo de diversificación de política exterior económica que queremos? Sí, efectivamente desde la Cancillería y en realidad desde el Ejecutivo hay un programa de aumento y diversificación de las exportaciones que fue anunciado el año pasado y que involucró a toda una serie de acciones tendientes a la promoción comercial y al establecimiento de vínculos más cercanos con los países que están mostrando mayor dinamismo a nivel internacional, es decir, en los últimos 7-8 años el peso de los países emergentes en lo que es el comercio y el producto mundial creció muchísimo ante el estancamiento de los países desarrollados que eran nuestros socios tradicionales desde el punto de vista comercial y económico. Entonces nosotros estratégicamente empezamos a apuntar los cañones hacia los países que tenían mayor potencialidad de incrementar sus compras al exterior en un contexto de estancamiento general del comercio internacional. Entonces por eso fue, sabiendo que nuestra plataforma internacional económica es el Mercosur, nuestro trabajo se centró en profundizar las relaciones con el Mercosur, también en un contexto donde Brasil está enfrentando bastantes problemas. Bueno, Venezuela se incorporó, pero también Venezuela está en situación bastante particular. Pero nosotros sabemos que esa es nuestra plataforma de integración internacional y a partir de ahí tenemos que construir nuestra relación con el mundo. ¿Cómo lo hace Argentina? Con un acercamiento estratégico a los principales países emergentes y un establecimiento de relaciones no de dominación, sino de mutuo beneficio con los países desarrollados y con los socios tradicionales. Entonces, con Rusia, con China, con países asiáticos de rápido crecimiento que pueden absorber parte de la producción argentina, se está trabajando mucho, están haciendo misiones comerciales, se está llevando empresas. Con la presidenta de China fueron 100 empresarios para también ampliar la gama de productos que se pueden llevar a ese país, con lo cual todas las críticas que hay hacia la política exterior argentina me parece que están surgen de sectores que tradicionalmente se agachan ante las grandes potencias y no buscan equilibrar relaciones que son de por sí desiguales. ¿Qué vamos a negar? Que China es más o menos 16-17% del PBI mundial, que va a ser la primera potencia si no lo es ya en breve. ¿Qué vamos a cerrar los ojos y no hacer nada? No, China tiene un programa de expansión a Latinoamérica, tiene como socio estratégico mucho potencial para apalancar el proceso de desarrollo argentino, porque no es solo comercial. Vos, Laura, mencionabas, bueno, ¿dónde podemos vender? No, pero acá se habla no solo de vender bienes, sino de cómo generar condiciones de relaciones con países para apalancar el proceso de crecimiento de Argentina. Y eso es China hoy, que con el financiamiento de lo que son todas las obras para desarrollo energético, desde las centrales, la cuestión nuclear, la cuestión de logística con Belgrano Cargas, también en cooperación de otros ámbitos, de científica, en salud, cultural, es decir, establecer una visión más allá de lo comercial con un país que tiene un peso muy relevante en el mundo. Entonces, y sabiendo también, y esto porque muchos empresarios salieron a hablar que íbamos a importar mano de obra china o que íbamos a dejar afuera la industria, me parece una falta de respeto. O sea, pretender que este gobierno rife por $3, que es lo que ellos dicen, todo lo que fue el desarrollo y la recuperación industrial de los últimos 11 años es desvirtuar lo que son los objetivos de gobierno. Entonces nosotros estamos con mucha tranquilidad, pero también con mucha decisión, ampliando los horizontes en materia de inserción internacional de Argentina en países donde hoy tenemos mucho potencial. ¿Cuánto afectó esta idea de negociar desde el Mercosur o plantarse al mundo desde el Mercosur el despegue de los últimos años de Brasil como potencia política y económica regional, en la pata regional desde el BRIC y en la pata política metiéndose en ciertos conflictos como mediador en el mundo que Brasil antes nunca había hecho? Digo, ¿hubo una disrupción ahí de la concepción de salida al mundo como Mercosur?
Ahí nosotros siempre fuimos muy firmes con que para nosotros nuestra plataforma de salida al mundo es el Mercosur. Brasil, más allá de las cuestiones políticas que vos mencionabas y que evidentemente adquirió un peso y una relevancia internacional muy importante, también tiene, me parece, un debate muy profundo al interior en materia económica y en materia de qué tipo de modelo de desarrollo, modelo productivo va a desarrollar y qué tipo, por lo tanto, de inserción internacional va a tener. Porque gran parte de la burguesía industrial tradicional de Brasil, que siempre fue muy industrialista, desarrollista, de generar procesos de integración con los países de la región, empezó a enfrentarse con otros sectores de la burguesía brasileña que tiene intereses mucho más liberales o aperturistas porque se basa en la exportación de productos muy relacionados con los recursos naturales, es decir, sin valor agregado, o con la posibilidad de acceder a contratos de obra con las grandes constructoras brasileñas en países desarrollados, que eso también. Entonces hay una disputa muy fuerte entre si quiero un Mercosur con integración productiva para seguir al mundo de ahí, o una apertura unilateral prescindiendo lo que es históricamente el rol del Mercosur. Y eso es Brasil hoy. Y es la pulseada que está dando el gobierno brasileño con contradicción de intereses tanto dentro del gobierno como dentro de los propios sectores industriales. Entonces, y eso donde se vio claramente, en la negociación con la Unión Europea por este acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea, donde sectores de la industria brasileña estaban muy a favor de ese acuerdo y sectores no. Entonces, en conjunto, nosotros estamos trabajando para que el Mercosur se fortalezca desde la visión industrialista, de la visión de generar una plataforma regional para la producción de bienes y servicios para el mundo. Quien lo dice es Augusto Costa, secretario de Comercio de la Nación. Augusto, te agradecemos mucho tu visita al debut de Bestiario. Lamentamos que Vélez no haya pasado en la Libertadores. Como hincha de Boca lo celebro mucho. Vas a tener más días para estar dedicado al control de los precios en este año que se viene complicado. ¿Van a salir Tomás, no tenés códigos. ¿Van a salir en algún momento los mercados populares acá en Capital, estos de venta? ¿Van a empezar? ¿Van a arrancar? Estamos en eso. Ya tenemos bastantes lugares vistos, tenemos el de colegiales bastante avanzado y vamos a tener muchas noticias en ese sentido. Antes del 12 de diciembre va a haber uno abierto por lo menos. ¿Qué pasa el 12 de diciembre? No sé, digo, pon fecha, 31 de diciembre. Sí, va a haber uno abierto antes del fin de año. Sí, exactamente. Antes de que asuma el próximo presidente. Exactamente. Sí. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación, los felicito por el debut.